Comentaba que vamos a hablar sobre la lucha anticorrupción. Y la lucha anticorrupción, digamos, se debe decir poco y se debe hacer mucho. Es decir, la expresión de la voluntad. No es maldecir la corrupción, sacar las estadísticas, decir que somos un país que en esto ha tenido experiencias dramáticas como la de los 90 solamente, sino que se trata de tener el asunto claro, que creo yo tiene dos cosas que si no se entienden no se va a avanzar de manera importante. Uno primero que pisa callos, o sea, digamos, no se puede hacer una lucha anticorrupción armoniosa, ¿no es cierto? Tiene que finalmente ir en contra de algunos que están interesados en que las cosas no cambien. Y la segunda es en tener una claridad meridiana en cuáles son los ámbitos en los que hay que efectivamente tomar decisiones y generar acciones muy concretas. El resto, en términos más coloquiales, es puro decir, es puro relleno, no tiene mayor significancia. Y qué mejor que conversar estos temas con alguien que, por su propia trayectoria, simboliza y da cuenta de la lucha contra la corrupción en hechos y casos concretos. La autora Inés Tello le tocó enfrentar, y eso es seguramente un asunto que ustedes conocen, y si no conocen deberían indagar un poquito más, a organizaciones delincuenciales que querían la impunidad en casos de derechos humanos y en casos de corrupción. Y ella se enfrentó a esas grandes corporaciones desde la magistratura, con un papel impecable que logró, a favor de los ciudadanos y del Perú, poner donde correspondía a muchos que poquito antes nomás habían estado en el poder haciendo y deshaciendo como les dé la gana. La autora Inés Tello ha venido, además ella tiene una particularidad, digamos, en toda esta conversación que podamos tener o en la referencia que haya que hacer a ella, que entre la primera y la segunda vuelta salió públicamente porque advertía del riesgo que podía significar que el fujimorismo gane la elección, y eso significó en buena medida y en términos concretos que la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski, el presidente de la República, se fortaleciera también como la opción a ese riesgo mayor. Doctora Inés Tello, gusto saludarla, buenos días. Muchas gracias por haber venido esta mañana. A usted por invitarme, gracias. No, al contrario, es un gusto, es un honor tenerla aquí realmente. Doctora Inés Tello, la corrupción ya está bien diagnosticada, digamos, creo que no hay espacio para decir más sobre que fue la corrupción. Cuando el presidente Pedro Pablo Kuczynski sale y dice que la va a enfrentar debidamente ahora, plantea 5 medidas, plantea una comisión de integridad, porque además previo a eso se produce el caso Moreno. ¿Qué le pareció a usted? Primero el caso Moreno cuando salió, y en segundo lugar la respuesta. Usted terminó poniendo las cosas en la balanza diciendo, muy bien, lo hicieron muy bien, es lo que debió hacerse, o se sintió insatisfecha en torno a esas medidas que se plantearon. Creo que al igual que la sociedad, nosotros esperábamos más acción del gobierno desde que se instaló en lo que respecta a la lucha contra la corrupción. Hace años venimos discutiendo programas, políticas, planes. Hay mucho, se ha dado mucho, la sociedad ha trabajado, pero no se articula nada. Entonces no tenemos realmente un plan para combatir la corrupción. Y esa fue una de las promesas de campaña y una de las razones por las cuales yo apoyé la campaña de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Esta idea de ser el gran plan anticorrupción y poder luchar frontalmente contra la corrupción. En consecuencia, no estoy satisfecha con la respuesta del gobierno. Pienso que se debió hacer más y se pudo ser más contundente. He aprendido por experiencia que en la corrupción es blanco o es negro, es bueno o es malo. No pueden haber zonas intermedias, porque estamos con un problema muy grave, un problema que afecta al Estado, afecta a la vida democrática. Doctora Inés Tello, cuando usted decide dar ese paso, porque usted luchó contra la corrupción desde donde le correspondía como jueza,
y luego lo hizo también saliendo, digamos, con punto de vista y expresando la necesidad de efectivamente tener acciones concretas de lucha anticorrupción. Pero dio el paso de salir públicamente y decir, este es un riesgo muy grande, hay que apoyar a Pedro Pablo Kuczynski. Cuando conversó con él, cuando hablaron, cuando él les escuchó a usted, al doctor Guillén, ¿usted sentía que tenían las cosas claras sobre lo que eso significaba? O sea, en el sentido de que no era un asunto solamente figurativo, nominal o de expresiones fuertes en contra de la corrupción, sino de acciones, porque una de las cosas que se ha criticado yo dentro de ellos, por supuesto, es que me sorprende que casi 100 días después tengan que nombrar una comisión para que les diga qué hacer, como daría la impresión de que no sabían qué hacer. Cuando usted hablaba con él, ¿sí sentía que tenía clara la cosa? Mire, sí, y aparte de eso acá hay un actor muy importante, que es el congresista Gino Costa. Él trabajó la parte del plan de gobierno referido a justicia, anticorrupción, y conversamos muchas veces, y se habló, y está en el plan de gobierno, fortalecer la Comisión Anticorrupción, modificarla, dimensionarla y que sea el ente que dirigiera esta gran política anticorrupción que involucraba la corrupción en el poder ejecutivo mismo y coordinar la gran corrupción en el poder judicial. Yo por eso me sorprendo de algunas reacciones del gobierno, porque sí había un plan. Se había trabajado. Ahora, cuando sale esta idea de la Comisión de Integridad, que el propio fiscal de la Nación, como presidente de la CAN, yo diría, no salió a confrontar, pero sutilmente ha dicho que siente una incomodidad porque siente que puede haber un paralelismo. Más o menos hecho la pregunta, oye, ¿y la CAN en qué va a quedar? El doctor Eduardo Vega aquí conversando conmigo me dijo que no tenía nada que ver con eso, que la CAN iba a ser fortalecida. Pero ¿siente usted que por salir de una crisis política que originó el caso Moreno, han tenido que improvisar algo que puede poner en riesgo un poco la oferta electoral en materia de anticorrupción que hicieron? Yo espero que no sea así. Espero, con las credenciales del doctor Vega, conociendo también las capacidades del doctor Pablo Sánchez, que está dirigiendo la CAN y que ha hecho un gran esfuerzo por ponerla como una entidad con más vida, más activa. Pablo Sánchez está muy interesado en ese tema. Entonces yo creo que acá tiene que haber una gran coordinación, y además no olvidemos que esta comisión presidencial es de 45 días. Exactamente. Entonces es una vida corta para todo lo que hay que enfrentar. Yo creo que una de las conclusiones de esta comisión debe ser trabajar, porque ayer leí el artículo del doctor Eduardo Vega, y los temas que él plantea son temas que están presentes y que todo el mundo los tiene como punto de partida para una lucha contra la corrupción. Y también él habla de un sistema efectivo integral y un plan bien definido. Esos roles le corresponde a la CAN, de acuerdo a lo que se planteó en el plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Sí, entonces creo que esta comisión presidencial, una de sus conclusiones debe estar orientada a ver cómo hacemos realidad esta necesidad. Es decir, la primera conclusión que debería, cree usted, abordar, a la que debe abordar esta comisión, es decir, que el ente rector de las políticas de lucha anticorrupción va a ser la CAN, fortalecida, claro, no solo con recursos, sino en general dándole todas las herramientas legales, etcétera, para poder trabajar. ¿Cree usted que esa debería ser la primera conclusión? Creo que eso es consecuente con lo que se planteó en la campaña, y no solo en la campaña, sino es consecuente con lo que el país necesita, porque es el país que está sobre toda situación de carácter político, ¿no? Son todos los líderes del país que se tienen que involucrar en esta lucha, y particularmente la sociedad civil. Ahora, doctora Inés Tillo, y cuando una de las cosas que anuncia, porque vamos a entrar a detallar un poco lo que el doctor Vega me dijo acá el otro día, pero quería antes de eso preguntarle, el presidente Kuczynski, cuando sale en este mensaje a la Nación y da sus 5 medidas, una de ellas tiene que ver con la comisión que vamos a hablar ahora, tiene que ver con la revisión de los entornos del despacho presidencial, de los ministros, etcétera, pero hay una tercera, o cuarta, no sé cuál es el orden, pero una de ellas era reunir al Consejo de Estado.
al presidente del Poder Judicial, a la presidenta del Congreso. Pero resulta que el viernes será la reunión y no va la presidenta del Congreso. Va el doctor Pablo Sánchez, que digamos no es un poder del Estado, pero hace bien el presidente en llamarlo porque la idea la cantan bien. La ausencia de Luz Salgado como presidente del Congreso, ¿le parece a usted un desaire, como se ha dicho? ¿Le parece bien, mal? Ella ha argumentado que no correspondía, no están para reuniones, que cada uno haga su trabajo. ¿Qué le parece? Yo lamento, realmente lamento, porque la señora Salgado, por lo menos en este periodo, ha logrado levantar el nivel de aceptación del Congreso. El Congreso está tratando de mejorar su imagen. Y al margen de la denominación de Consejo de Estado, o que a ella le dijeron que era reunión de trabajo, bueno pues, como reunión de trabajo, estemos todos presentes, démosle el mensaje al país de que todos estamos involucrados contra la corrupción y escuchemos. A mí me parece que era indispensable la presencia del señor fiscal de la Nación, porque ellos son los que enfrentan, son los titulares de la acción penal y obviamente sobre ellos recae la carga de la investigación. Entonces, como presidenta de un poder del Estado, por lo menos debo estar enterada, debo conocer, porque en algún momento mi presencia, mi participación o lo que yo transmita a mis colegas va a ser útil en una lucha que debe involucrar a todos. Nadie debe ser dejado de lado, ni nadie debe excusarse, creo, con todo el respeto que me merece la señora Salgado, de que ella debió concurrir. Ahora, y digamos, cuando se plantea el tema de la lucha anticorrupción de una manera poco clara al comienzo, tiene que surgir un escándalo para recién buscar afinar las medidas. ¿Cuál es el mensaje también, no solo a la sociedad, sino al propio fujimorismo? Porque yo he insistido mucho en que esta elección última fue muy particular. O sea, como no pasaba hace muchos años, discutimos democracia, dictadura, narcoestado versus no narcoestado, corrupción versus no corrupción. Forzado por las circunstancias, los candidatos de segunda vuelta tuvieron que en esos temas posicionarse. Y la mayoría optó por Pedro Pablo Kuczynski, al margen inclusive de las discrepancias ideológicas. Por gente como la de izquierda, que nada sintoniza con Kuczynski en otros ámbitos, hicieron, él garantiza la democracia, la lucha anticorrupción. Ahora que los fujimoristas sean los que, como que empujan la agenda anticorrupción, ¿no? Ayer escuchaba a Luz Salgado decir, por favor, ¿cómo no sabe qué hacer en lucha anticorrupción? Que haga, tiene las facultades, no están haciendo nada. ¿No es consecuencia de una inacción? ¿Cómo lo lee usted que finalmente ellos terminen siendo los grandes promotores de la lucha anticorrupción con deudas pendientes todavía que se empezaron en la campaña? Bueno, es realmente producto de no haber tenido una actuación, como comentábamos en un momento, inmediata. Una de las primeras medidas que debió tomar este gobierno, una vez instalado, es preocuparse. Preocuparse en enfrentar la lucha contra la corrupción. Nosotros sabemos que que la corrupción en el país es estructural, es histórica, está en todos los sectores, afecta a todos los ciudadanos. Bueno, pues, demos la respuesta. Yo sí creo que ha habido inacción y todavía no se sacude de esa inacción, todavía está esperando 45 días más. No me parece. Ahora, doctora Inés Tello, y si usted tendría que plantearle, como imagino cuando conversaron con Kuczynski se lo plantearon, que sentar un punto de atención de la lucha anticorrupción, ¿por dónde comenzaría? Porque eso de que todo al mismo tiempo y todo es igual puede finalmente generar un problema de prioridades en torno a una lucha. ¿Dónde debería concentrarse inicialmente esa pelea que hay que dar? Por mi experiencia y por lo que uno recoge en la ciudadanía, yo creo que un punto importante es el sistema de justicia. Porque con un sistema de justicia bien consolidado y fuerte se puede dar la lucha. Siempre he pensado, y creo que un juez adecuadamente formado y convencido de su rol, que comience a convertirse en un actor fundamental para poner coto a los excesos de poder, para aplicar la ley, es básico
en esta lucha. Por ejemplo, yo le escuchaba, y creo que todos hemos escuchado, los debates sobre esta ley que modifica la inhabilitación, sí, esa pena, ¿no? Hay muchas críticas hay muchas críticas sobre ciertos aspectos de la ley, pero a mí lo que me interesa es cómo lo van a interpretar los jueces, ajá, cómo van a aplicar los jueces estas inhabilitaciones, porque de ellos va a depender, en primer lugar, tener procesos céleres, procesos que se resuelvan rápidamente. No podemos dejar que se nos venzan los plazos. Bueno, en los plazos de detención última ha sido responsabilidad del Ministerio Público. Esto es escandaloso. Yo no puedo tener una persona detenida más allá de lo que legalmente corresponde y después dejarlo libre y sale. Ellos son víctimas. De acuerdo. Pero eso solamente para que los oyentes puedan entender, digamos, en nuestro país la ley habilita la posibilidad de que una persona pueda, por un determinado tiempo, pasar el proceso, digamos, en carcelería. Eso se llama la prisión preventiva. Pero no se puede abusar de ese criterio, porque ahora estamos acostumbrados a que como el Ministerio Público y el Poder Judicial demora, entonces piden 9 meses, lo amplían a 18, lo amplían a 36. Y el sistema interamericano ha dicho que hay un plazo que excede todo lo razonable, y lo único que tiene que hacerse ahí es sacar a la gente de la cárcel, y al final todos salen pues como víctimas, efectivamente, ¿no? Exacto, yo pienso que ese rol y el rol del fiscal también, que es decisivo porque él va a llevar la acusación fiscal, por allí debería comenzarse por el sistema de justicia, uno de los puntos. Ahora, evidentemente que la corrupción en el Poder Ejecutivo puedes tener una alerta de cuidado con lo que te va a suceder si los jueces se ponen en su rol y se sanciona debidamente todos estos actos de corrupción. Por eso es que te decía hace un momento que la aplicación de esta ley que inhabilita, es decir, que impide el ejercicio de la función pública, es la muerte civil. Exacto. La que se llama muerte civil, digamos, en el debate más cotidiano, para que los oyentes sigan la conversación, ¿no? Y justamente yo escuchaba a algunas personas que cuestionaban la constitucionalidad de la inhabilitación perpetua. Pero si uno revisa el código, hay inhabilitación perpetua en caso de terrorismo para trabajar en el sector educación. Yo me preguntaba, ¿la corrupción también no es una grave amenaza al Estado democrático? Entonces, si ya tenemos ya está incorporado y aceptada esta disposición que inhabilita a los sentenciados de terrorismo para trabajar en educación, yo no creo que exista ningún impedimento para también inhabilitar al mal funcionario servidor que comete actos de corrupción. Si a usted, doctora Inés Tello, le parece que no tiene problema constitucional y que la ley en general, porque entiendo, escuchándola, le parece bien, más bien su preocupación está cómo se va a administrar eso. Y usted, digamos, siendo jueza, me gustaría que nos pueda explicar un poco sus dudas. El otro día yo le preguntaba a Eduardo Vega eso, ¿no? Le decía, esta comisión, por ejemplo, va a tener capacidad de plantear al Poder Judicial predictibilidad en materia anticorrupción, porque hoy, digamos, no se sabe lo que va a pasar. Hoy en el Poder Judicial se discute, por ejemplo, si es que es funcionario público o no una persona que no ejercía, pero ya era electa, cuando eso ya lo zanjó. O si es que un audio o un video pueden ser prueba o no, ya está zanjado. Pero en este momento, así como va la cosa, la Suprema puede reabrir una discusión sobre eso y cambiar el curso de varias cosas. Yo le decía, ustedes van a tener posibilidad de hacer eso, y me dijo, bueno, ahí hay que ver, porque eso ya es jurisdicción en la que no podemos entrar. ¿Sus dudas por dónde van en torno a la administración de esos casos? El doctor Vega tiene razón, porque la independencia del juez es evidentemente una garantía del ciudadano. Pero nosotros vemos o yo percibo que no hay un compromiso real de toda la magistratura en la lucha contra la corrupción. No se es lo suficientemente firme en las sanciones, como te dije hace un momento. Aquí o eres corrupto o no eres corrupto. Si no eres corrupto te absuelvo, pero si eres corrupto tengo que aplicarte
normas con toda severidad. Entonces allí hay un gran trabajo que hacer con los jueces, comprometer a los jueces, comprometer a la Corte Suprema, que se entienda y que se concientice en cuál es la trascendencia de este problema de la corrupción. Parece que no hemos entendido muy bien cómo se afectan los derechos de las personas con estos actos de corrupción. Pero puede ser otro en este también el otro ámbito, que la justicia, cuando no está totalmente fortalecida, cuando no es lo suficientemente institucional y cuando lamentablemente no cuenta con las mejores personas, a veces mira más la política que la ley. Y entonces un escenario donde determinados sectores cada vez tienen más poder, entonces la justicia tiende a veces reaccionar frente a eso con algún nivel de sumisión o de flexibilidad. Y eso tengo la impresión está pasando un poco, porque hace poco la sala penal o los tribunales anticorrupción sentencian con un gran esfuerzo, llegan a la Suprema y en la Suprema se bajan las sentencias. El caso de Arios Chicha, por ejemplo, es un caso clarísimo. ¿Cómo pueden ser todos responsables menos el que se benefició de todo lo que la prensa chicha? Y ese es un problema de formación. Es por eso que te decía que tenemos que tener buenos jueces, jueces muy convencidos de lo que hace. Lo primero que tiene que hacer un juez es despojarse de toda idea, de toda sumisión, de todo acercamiento a la política. Un juez tiene que resolver de acuerdo a la Constitución y a la ley, ni siquiera como la forma en que tú puedes pensar, porque mi pensamiento o mis convicciones personales pueden ser un poco distintas a lo que la ley dice, pero yo tengo que interpretar la ley respetando los derechos fundamentales de las personas. Si yo garantizo los derechos fundamentales del procesado, yo puedo aplicar la ley con toda severidad y yo no puedo, un juez no puede estar sujeto a los vaivenes políticos porque entonces no administra justicia. Ahora, entonces ahí nos vamos a un asunto esencial en el tema de la administración de justicia. Ya no es solo cómo los jueces la administran y bajo qué criterios, sino quiénes eligen a los jueces y fiscales. Y ahí el propio presidente Pedro Pablo Kuczynski en la campaña, como candidato, Gino Costa era, digamos, uno de los puntales en ese tema, habló no de ajustes, no de matices, no de asuntos menores, habló de una reforma total del Consejo Nacional de la Magistratura, inclusive cambiando su composición, cambiando el número con un sistema de elección, sacando a los que están. Ya no se oye eso en la discusión política ahora. Entonces mi pregunta va por eso, ¿por qué ya no se oye tanto y por qué no se le pone atención ahí donde se nombran a jueces fiscales? Esa es una preocupación de todos los que estamos pendientes de cómo evoluciona este problema contra la corrupción, de esta lucha contra la corrupción. Y creo yo que esta comisión presidencial tiene en uno de sus puntos el fortalecimiento del sistema de justicia. Y para fortalecer el sistema de justicia, lo primero que se debe de cuidar es la elección del juez. Un juez que esté muy convencido de su rol, muy empoderado de su cargo como contralor de la legalidad, como la persona que pone coto al abuso del poder y que protege con esa acción a los ciudadanos. Eso es básico y espero que esta comisión se pronuncie sobre el tema y le ponga en el tapete al señor presidente de la República el tema del Consejo Nacional de la Magistratura. Los escándalos que se han producido en el Consejo han sido reiterados, el desprestigio que goza la institución dentro de los mismos miembros del Poder Judicial, la conozco. Las notas, se discuten las notas, cómo se toman los exámenes. Han habido casos donde resulta que el que pone la nota es el abogado de aquel procesado
que el fiscal que está pasando la evaluación o la jueza o el juez que está pasando la evaluación condenó o acusó. Entonces más o menos uno imagina dónde va a terminar esa calificación. Y una cosa grave, no tener consejeros con estudios abiertos, o que dejan el estudio según lo dejan y se van a la consejería, pero el vínculo se mantiene y muchos jueces se encuentran sometidos a una ratificación o a un examen de ascenso con esos magistrados. Eso tiene que haber un cambio radical, un cambio completo, porque hay grupos que se organizan y que saben y eligen quién va a ir a tal y quién va a representar a determinado sector, y no son las mejores personas. Sí, pues sí, ese es un asunto que ojalá interese a la comisión y ahí salgan algunos. Creo que es una oportunidad para poner ese tema en debate, ¿no? Si por ejemplo hubiera sido, en una reunión con la señora Salgado, hubiera sido interesante, sí, pues, que se les ponga y que se trate, porque ese tema es un tema presente en la elección del juez. Claro, porque alguien le hubiera dicho, oye, hay que ver qué hacemos con el Consejo de la Magistratura, porque no está funcionando bien, hay que ver cómo se reforma, y de repente la presidenta del Congreso hubiera escuchado y hubiera recapacitado, porque es el fujimorismo el que quiere darle las atribuciones, por ejemplo, para nombrar también procuradores. Y de pronto escuchando hubiera dicho, oye, si hay tanto problema con ellos, mejor cambiamos eso para no meternos en un problema mayor. Pero claro, se ha privado ella misma de... Que reflexiona, ¿no? Siempre escuchando uno aprende. Sí. Ahora, pero además, ya a mí me resulta, la verdad, paradójico que terminen ahora, en el caso de Luz Salgado, argumentando institucionalidad o formalismos, cuando muchos de ellos, incluido Luz Salgado, lo comentaba yo hoy día muy temprano, no dudaban en ir, por ejemplo, a la salida del CIN a conversar cuando Montesinos los llamaba. Ahí yo no escuché a ninguno de ellos decir, yo no voy a un lugar que no sea con el presidente, yo no hablo con ese señor, en el CIN además, ¿no? El daño que le hizo el gobierno Fujimori y Montesinos al Poder Judicial, hasta ahora lo estamos viviendo. Porque allí comenzó si ya veníamos mal, ahí comenzó la descomposición más grave del Poder Judicial. El país ha sido testigo de cómo se manejaron las salas, nombramientos, sistema, cómo se vendió la justicia, y de eso hasta ahora no nos reponemos. Recordar eso sería bueno en una lógica más pedagógica de una lucha anticorrupción que tiene que incorporar también a la sociedad y no solo a las instituciones. Es decir, estos Vladivideos, por ejemplo, que en el Congreso se transcribieron, que hoy hay una página de memoria en la Internet donde se pueden ver. ¿Debería, cree usted, por ejemplo, llevarse a los colegios para que todos vean que eso es la corrupción y eso es lo que hay que evitar? Yo creo y estoy convencida de que para luchar contra la corrupción hay que comenzar desde pequeños a educar a los niños. Y deben saber, se debe conocer cómo el país estuvo afectado, cómo se violentó toda la institucionalidad, cómo se destruyó el Poder Judicial. Es importante. Sobre todo cuando tenemos, digamos, una gran producción fílmica en relación a eso, que no admite duda, porque aparecen ahí en los Vladivideos, ¿no? Y a raíz de este tema, mira, viene y me llama la atención la discusión ahora sobre los audios, sobre los videos. Esa teoría del fruto prohibido es una teoría en desuso, por favor. Nosotros cuando juzgamos a Montesinos lo juzgamos con los audios y no era prueba inválida. Se buscaron opiniones de muchos jurisconsultos, de profesores extranjeros, y se primaba el interés de la sociedad. Pero últimamente también se habla del interés de la víctima. Si yo soy la víctima, ¿por qué me vas a invalidar la prueba que te sirve para probar que se me ha afectado mis derechos? O sea, yo invalido una prueba para favorecer al infractor de la ley, para favorecer al delincuente. ¿Y la víctima? ¿Dónde queda la víctima? Eso es pues lo que conversamos hace un rato, de que el sistema de justicia tiene que afinar sus criterios y tiene que validar aquellos que protejan a la sociedad democrática en torno a un bien común que es la defensa de sus propios intereses, ¿no? Mira, yo por qué te hablaba de cómo va a aplicar los jueces esta ley de inhabilitación, porque ya hay un debate, ya en estos momentos, te estoy hablando de un año y medio, hay un debate. En
la Constitución se dice que cuando los delitos, los funcionarios públicos afectan el patrimonio del Estado, el plazo de prescripción se duplica. Nosotros en la sala comenzamos a duplicar los plazos de prescripción, pero ya salieron cuestionamientos de que estábamos aplicando un plazo muy largo. Entonces, y que la Corte Suprema en un acuerdo plenario no había interpretado bien, y ya se levantaron voces diciendo que éramos exagerados en aplicar la norma constitucional como lo estábamos haciendo. Sí, pues. O sea, ya el debate, ya hay gérmenes allí de decir, no, pobrecito. Sí, no, además porque, doctora Inés Tello, la verdad tengo que ir terminando ya. Quienes salen al debate, los abogados, que además son muy buenos, varios de ellos, y escriben libros, defienden también pues corruptos, defienden lavadores de dinero, defienden, digamos, gente vinculada al crimen organizado. Entonces aprovechan del debate público para meter las cuñas de cómo quisieran que interpreten la norma, para que justamente, viéndolos, los jueces digan, ah, bueno, tiene razón, es esto razonable, y por lo tanto se inclinen a, en consecuencia, favorecer los intereses de estos abogados. Por eso hay que tener mucho cuidado. Dos últimas preguntas en relación a todo esto. El caso Moreno, ¿no es cierto? Usted, no solo ahora comentándolo, sino con un criterio de jueza, que además hizo un papel muy importante y quiero resaltar y felicitarla por eso. ¿Qué constituye un caso de que asociación ilícita? Porque no es él, ¿no es cierto? Ahora resulta que en el Hospital Loaiza como 13,5 millones se movieron para favorecer justo estas cosas que él hacía, y parece que eso llegaba a otro sector. Me parece que era una componenda mayor que además quería darle continuidad en este gobierno. Creo que la mayor pena o mayor responsabilidad de este señor se va a establecer en los actos anteriores a lo que se conoció por los audios. Ajá. Porque en los audios podríamos, quién sabe, hablar de negociación incompatible, de asociación ilícita, pero los otros delitos están un poquito difícil. Yo lo veo un poco difícil, no sé cómo va a trabajar la fiscal. Yo hablo solo de lo que he leído o escuchado, porque no olvidemos de que el convenio se iba a firmar entre la Iglesia y el Estado, y la Iglesia tenía que firmar convenio con la clínica. Exacto. Para que la clínica le dé el servicio. ¿Se llegó a hacer esto? No. Hay muchos datos ahí sueltos. Yo creo que mayor atención hay que ponerle a lo que él hizo anteriormente. Ajá. Porque allí podría sí encontrarse un delito ya, una conducta ya más típica, más definida. Sí, circuló en los últimos días el rumor de que Moreno se había escapado del país. Ya ha descartado eso porque parece que se fraguaron los documentos dando cuenta de que no estaba en el país. Pero usted, con la experiencia que tiene, cree, intuye, advierte, presume, cree que puede él emprender una huida por todo lo que está ahora parece sucediéndole, porque antes parece que reinaba, o sea, no pasaba nada. Inclusive ayer vi un señor que había chocado su carro con él el 2012, y cuando indagan sobre de quién era el carro, porque el que manejaba era Moreno, el carro era de una empresa que contrataba con el Loaiza cuando él era miembro del Loaiza, y él había dicho que no tenía vínculo con esa empresa, es decir, estaba muy amarrado. Pero una persona así podría razonar y decir, oye, ¿me voy antes de que me venga la noche o no? ¿O cree que es exagerado? Cuando uno lo escucha a Moreno, lo siente muy seguro, ¿no? Sí. ¿Cómo ha urdido toda esta trama? A mí me queda, yo no creo que él vaya a huir. Él tiene cierta seguridad de que él, por lo menos por el audio, no va a tener, porque él dice, yo no he cometido delito, ¿no? Sí, claro. Por eso te decía hace un momento, hay que ver lo anterior, lo anterior, ¿qué pasó? Pero también mira otra vez, ¿por qué actuó así? ¿Por qué tuvo tanta libertad? ¿Por qué pudo hacer lo que quiso? ¿Por qué pudo ir al CIS y ponerse las tarifas que él quería? Es decir, él reinaba. Sí, ¿Por qué? Porque no hay Estado. Claro, y no era que lo hacía como asesor de Kuczynski, sino desde antes. No, desde antes. Logró. Y el otro tema que quería preguntarle es cómo manejar los dos niveles de los casos que terminan siendo emblemáticos.
El señor Boza, por ejemplo, que ha sido jefe del IPD, es una figura del deporte nacional, ¿no? En tiro, fue detenido hace un par de días y luego el juez decidió darle libertad, ¿no? Pero entonces las discusiones se dan con una persona que tanto ha contribuido al deporte, que tantas medallas ha traído y que todo se le puede tratar de esa manera. Pienso en los casos también que les tocó juzgar a ustedes en algún momento, o digamos en la época en que ustedes veían estos casos de otras figuras del deporte, que una gente decía es un abuso porque le dio tantos logros al pero claro, cobró la plata, recibió lo que no era suyo. ¿Cómo manejar eso? Mira, nosotros tuvimos el caso Chumpitaz. Exactamente. ¿No? Al margen de sus logros que hayan tenido, nosotros lo que juzgamos son ciertos actos de corrupción. Y si nosotros pedimos que son igualdad, todos somos iguales ante la ley. Y si el señor Boza cometió un delito, tiene que ser tratado como un delincuente. No olvidemos qué pasó con Benedicto Jiménez, que fue un héroe en la lucha contra la corrupción. ¿Y dónde terminó? Yo justamente reflexionaba el otro día sobre mira, cómo no va a la par tu capacidad intelectual, tu formación con tus virtudes personales, con tus valores, ¿no? Moreno dicen que es un magnífico médico, que es un gastroenterólogo de primera, pero como persona no vale nada. Sí, pues. Entonces no se complementa, ¿no? Sí, y lo último, yo sé que usted no ni lo piensa, ni lo busca, ni por eso ha sido su aporte, usted ya lo hizo y es una persona muy reconocida, pero se sorprendió mucho que en esta etapa donde había que hacer cosas de corrupción, no le hayan llamado a usted y a los que colaboraron en este tema en la campaña. ¿Le llamó un poco la atención? Honestamente sí, porque nosotros, tanto el doctor Guillén como yo y todo, lo que nos mueve es un interés por ayudar al país, nuestro civismo, nuestro compromiso. Y yo en este momento me estoy involucrando en voluntariado civil para participar con la sociedad civil en esta lucha contra la corrupción. Porque creo, yo vengo de una universidad nacional, a mí me formó, yo soy sanmarquina. He trabajado en el Poder Judicial, tengo experiencia y yo creo que eso, lo que yo pueda, creo que soy útil. Y lo que yo pueda dar a mi país lo voy a dar con mucho gusto. Por eso te decía, me estoy involucrando en ciertos temas con la sociedad civil para trabajar. Pero hubiera tenido, creo yo, o debió tener, ya esto no es suyo, pero es mío, un lugar especial en este gobierno para impulsar eso. Por eso es que yo, digamos, al margen de algunos nombres que están circulando por en la Comisión de Integridad, genera dudas todavía si es que finalmente no hubo vetos o no con algunas personas, ¿no? Yo creo que al final vetaron a Inés Tello, creo, por el papel que cumplió en la lucha contra la corrupción de los 90. Bueno, no te puedo responder. Sí. No, digamos, es una apreciación personal, pero digamos, felizmente la tenemos ahí tan activa de la sociedad civil donde vamos a poder seguramente trabajar. Hay que trabajar. Exactamente, doctora Inés Tello, muchísimas gracias por haber venido. Siempre es un gusto conversar con usted, muy amable. Gracias a ustedes. Que le vaya muy bien. Tengo que ir a una pausa, regreso en un instante, estamos en No Hay Derecho, así que no se